Telegramas. Los telegramas eran cortos, eran mensajes más cortos. No hay plata. Sí. Ese era cruel. Ese era cruel, esos telegramas eran crueles. Sí, eso eran delicados. Sí. Sí. No, ahí sí tocaba, porque cobraban por letras, ¿no? Ustedes los que no saben, para explicarles, cobraban por letras. Entonces, entre menos, uno hablaba como cuando uno arremeda a los indios, ¿no? Sí, no pida. Así de una. ¿Sí? Cosa mala. La cosa está mala. ¿Sí? Eran explícitos, ¿no? Y le cobraba, era más caro, no más costoso, debido a que era, o sea, como llegaba inmediato. Y uno iba con esas, uy, me van a enviar el dinero, y llegaba a Telecom y abría eso, no hay nada. No hubo pago, sin quincena, ¿no? 2. Sí, era, uy, no, eso le dolía a uno. Ay, Dios mío. Los famosos telegramas. Y qué hermoso, ¿no? Estas cartas. Hay una de las cartas que dicen que estas cartas la compartan inclusive a otra iglesia. Y hoy en día podemos leer las cartas, ¿no? Y la carta tenía también sinónimo de privacidad. Eran cartas privadas, usted no podía leyéndola, usted no podía dejar su carta mal situada por ahí, ¿no? Usted no, se la leían. Ay, Señor, usted no podía dejar una carta porque usted tenía que. Santo, bendito Dios. ¿Cómo? Santo. Un amigo me contó que un día le tocó comerse una carta, se la comió. Unas cosas que se veían en esos tiempos. Sí, porque una muchacha le escribió y la novia venía y le tocó comérsela. Se la tragó. Yo dije, de verdad, me la comí. Eso después tenía azulito por aquí, rojo de decoración que le habían hecho. Como que le habían hecho unos corazones. Ahora esto es como una colombina. Como cuando usted comió un bombombón, ¿no? Rojo esto. Tremendo. Ay, Dios mío. Qué cosa, ¿no? A Dios sea la gloria. Bueno, hablando de cartas. Y el apóstol tenía esa particularidad, por eso le conocen como las cartas paulinas. Muchas cartas escribió este hombre y en todo ello una sabiduría impresionante. Y aquí le escribe a su hijo, dice a Tito, mi verdadero hijo en la fe. ¿Sí? En la fe. Lo saluda, lo bendice y comienza a decirle a Tito que vaya y visite a los obispos, a los ancianos, y le vaya y les diga cosas. Y, o sea, cómo este hombre instruía a través de las cartas. En verdad, nosotros, por ejemplo, en los congresos, en los eventos, invitamos gente, ¿no? Y Dios tiene a sus instrumentos equipados para cada tiempo. Y sí nos instruyen. Y el apóstol Pablo era uno de ellos que viajaba por las naciones. Y cuando se iba, entonces la manera él de seguir comunicándose con ellos era a través de cartas. ¿Cuánto demoraría una carta en llegar en ese tiempo? Si en el tiempo nosotros demoraba, en el tiempo nosotros como que venían por barco, con burro, o por burro, yo no sé cómo era que era, pero esas cartas eran demoradas para que le dijeran a uno no hay nada. Ay, Dios mío. Todo antes era más tranquilo, ¿no? No, pero en verdad todo antes era más. Vamos a meterme por ahí un ratico. Todo antes era más tranquilito. Voy a hablar de comida que no he hablado todavía. Oye, todo era tranquilo así. Yo me acuerdo que mi mamá cocinaba en fogón. Unos fogón que tenía unas mechas. ¿Se acuerdan? Sí. Eran unas mechas con petróleo. Y era, oiga, hoy en día hay una estufa que tiene 4 y 5 boquillas y la gente quiere meterle hasta 10. Sí, o si no metemos eso a horno, pero comemos ya. ¿Cierto? Ahorita comemos ya. Confía y tenga fe que vamos a comer ya.
Prophesy. Entonces, y eso allá en Buenaventura llaman el esocandela, el fogón de mecha. Y era cada mecha, y esas benditas mechas había que meterlas con una paciencia. Entonces a mí me desesperaba porque yo veía la gallina viva. La gallina estaba viva. La mecha nueva por fuera, una mecha blanca. El petróleo recién tenía que irlo a comprar. Decía, esta bendita comida, ¿cuándo va a estar? Un fogón para toda la comida. La gallina estaba viva. La papa estaba sin pelar. La yuca todavía sin pelar. El arroz ni siquiera. El arroz le metían como 20 lavadas. Con la primera se lavaban hasta la cara. Sí, así. Oiga, nosotros vivimos unas cosas. ¿Estamos en directo? Vamos a ilustrar a la gente, ¿no? La generación de hoy. El arroz, la primera lavada, para la cara. Sí. Y de ahí para allá le metían 20 lavadas. Yo no sé por qué lavan tanto ese bendito arroz. Si hubiera estado en mis manos, 2 lavadas y para adentro. De una. Y comenzaba mi mamá con ese amor que le caracterizaba a meter esas benditas mechas, una, por un huequito. La mecha era así, el huequito era más pequeño. No es porque hacían el huequito. Y ahí iban, enroscándola para que subiera hasta jalarla. Hay que jalarla a un punto que no quedara tan débil ni tan cortica. Ajá, para que la llama llegara. Y después que le acaban las mechas, colocaban, ¿cómo? Sí, colocaban encima del petróleo, echaban el petróleo y mojaban un pedacito de las mechas y se prendía ese fogón. En ese fogón se cocinaba toda la comida. La primera, ni siquiera, la primera era hervir el agua para pelar la gallina. Oiga eso, que hervía el agua para pelar una gallina. Esa gallina no traía muerta de una vez. Y comenzaba mi mamá a pelar esa gallina. Después la ponían boca abajo, ¿se acuerdan? Y después en el mismo fogón la quemaban. O sea que el arroz no se podía parar todavía. Ay, Dios mío. Cuando inventaron la estufa, los comelones dijeron, Dios mío, qué bendición. Y a quemarle cada vellito a la gallina. Después de expresarla. Dios mío, eso es. Yo salía, volvía y ese bendito fogón ahí todavía. Pero imaginen esos tiempos. Y las cartas parece que eran así. Las cartas tenían su tiempo de llegar, meses, y usted las leía y las releía y las releía. Y a Dios sea la gloria. Y hoy nos deleitamos con estas cartas, las cuales el apóstol Pablo habla de todo un poco, ¿no? Es una carta muy completa esta que le escribió a Tito. Y le escribió dándole instrucciones para otras personas, y luego cierra enviándole instrucciones personales. Tú imagínate Tito cuando le llegaba esa carta, se la metía en la cabeza, iba a ejecutar lo que el apóstol le había dicho a través de la carta. Entonces este hombre como que era firme, porque él dice, este es mi verdadero hijo en la fe. Entonces era una reproducción del apóstol, era un Pablito en potencia. Yo creo que por eso le decían Tito, ¿no? Pablito, ¿cierto? Tito. Ahí puede ser lo que salió lo de Tito. Y vamos a resaltar pedazos de la escritura de estas cartas, en el cual el apóstol le manifiesta a Tito lo que tiene que decirle a los demás. Y podemos leer capítulo 2 una vez más. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice que a pesar que hablen lo que quieran por allá, usted dedíquese a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice, dígale a los ancianos que sean sobrios y que sean serios. Imagínense. Los ancianos que sean sobrios y que sean serios.
que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Este hombre aconsejando a ancianos, a jóvenes, a matrimonio. Y era impresionante la sabiduría que él tenía, porque no era casado. Y quizá en este momento no estaba tan anciano como otros, porque dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué hermoso, ¿eh? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire la enseñanza. A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es una enseñanza de una mujer anciana, dice la Escritura aquí. Esa es la enseñanza. A que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, es impresionante, iglesia. El pastor Lemuel hablaba ayer en su tiempo de predicación de viernes, hablaba de la sabiduría y de la inteligencia. Y hermoso, porque cuando hay un predicador y nos lleva a una porción de la Escritura, nos deleita como la manera como enfoca la predicación. Muchas veces hemos leído muchas cosas, pero ayer como el pastor lo enfocaba y cómo nos enseñaba conforme a la Escritura, cómo buscamos la plata y el oro en las minas, ¿no? Cómo podemos buscar la plata y el oro en las minas, pero decía que cómo se busca la sabiduría y cómo se busca la inteligencia. O sea, así como una mina, en una mina produce oro y plata y la buscamos, en Dios se busca inteligencia y se busca sabiduría. Donde buscamos el pan, donde buscamos un vestido, donde buscamos unos zapatos. Y este hombre tenía mucha sabiduría. Dios mío. Le está hablando a los ancianos, a las ancianas, y les está diciendo lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar. ¿De dónde sacaba tanto? Le está diciendo a ellos. Pero esto no es ajeno a nosotros. En ti se tiene que manifestar la sabiduría de Dios. Amén. En ti se tiene que manifestar la inteligencia de Dios. Porque lo que sabemos de Dios tenemos que aplicarlo en nuestras vidas y podemos compartirlos. Por eso es que muchas veces le compartimos a alguien algo, una sabiduría de Dios. Por ejemplo, usted puede decirle a una mamá nueva que no le ponga esas cositas que le colocan a los niños aquí en la mano, porque les está atando. Esa es sabiduría que no se tenía antes, sino que tradicionalmente y por falta de la misma sabiduría, cuando nuestros niños nacían, entonces, estoy hablando de primero los colombianos, no sé los demás, no, pastor, por allá no se ven esas cosas, no ponemos oro nomás. Entonces poníamos un lacito a los niños, un lacito con unas bolitas de colores, y dizque supuestamente para protección, y eso era al contrario, porque la mayoría de esos lacitos de colores o esos lazos de colores son las manifestaciones de los rangos del santerismo, de la santería. Imagínense eso. Y supuestamente colocamos a los niños esas contras para que supuestamente no se les manifestasen cosas malas, y era al contrario, los estamos atando desde pequeños. Hoy nosotros podemos tener esa sabiduría. Usted sin ser mamá puede, claro, compartirle esa sabiduría a alguien que no es mamá y decirle: no le ponga eso porque eso no es de Dios. No le ponga eso porque detrás de eso hay una atadura, detrás de eso hay una hechicería. No fue de Dios que salió eso. Entonces, tradicionalmente veníamos arrastrando cosas. El apóstol está hablando cosas de vivencia, cosas prácticas para la vida de alguien que si las aplican son efectivas. Enseñarle a las muchachas, a las jóvenes, a que se sujeten a sus maridos, enseñándoles que
que críen a sus hijos, que amen a sus hijos. Y dice, mire lo que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A los jóvenes que sean prudentes, ¿sí? Que no les gane la imprudencia, presentándote tú primero en todo como ejemplo de buenas obras. Primero preséntate tú. Le está hablando a él. Tú como joven, preséntate ante los demás jóvenes, los jóvenes de Casa Oración. La juventud es una época de la vida muy atacada, muy vulnerable, muy delicada, es clave. El niño goza de su inocencia, el adulto goza de su experiencia. Así sea que no tenga, por decir, el temor de Dios, hay muchas cosas que comienzan a ser prudentes porque la experiencia, los golpes que han recibido les ha enseñado tantas cosas, que se sigan golpeando hasta la muerte, pero bueno, un poquito, unos 2 golpes menos se han reducido. Pero el joven está en una edad intermedia muy delicada, donde se cambia de actitud o de carácter muchas veces. Hay mucha variabilidad, sí, muchas emociones, muchos cambios repentinos, mucha moda, muchas cosas los puede mover fácilmente. Entonces, él le está aconsejando: preséntate tú primero en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Los jóvenes tienen que ser serios e íntegros. Oiga, desde la juventud tiene que ser seria e íntegra, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es lo que tienen que mostrar los jóvenes? Y seriedad. Amén. Sí, no, yo no soy serio porque todavía no tengo bigote. No, esto no es de bigote. Esto es de temor, integridad y seriedad. Sí, no. Se piensa que el bigote es el que da la seriedad, ¿no? Dejamos el bigote, vea, persona seria con su bigote ya. Hombre serio con su bigote. Integridad y seriedad. Eso tienen que mostrar los jóvenes. Entonces, entre los jóvenes, si yo le muestro mi integridad al otro joven, no le va a quedar otra opción. Si le muestro mi seriedad al otro joven, no le va a quedar otra opción. No le va a quedar otra opción, porque si anda conmigo, entonces la integridad que yo le muestre, joven, usted le muestra su integridad a su hermano en Cristo Jesús y su seriedad, y él no va a tener oportunidad de manifestar algo contrario contra usted o de mal influenciarlo, y tiene la capacidad y la oportunidad de ser corregido por la integridad que usted le muestre y su seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Palabra sana y reprochable. Amén. Hablar bien, sanamente, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Con un comportamiento nuestro en una institución, una persona que sea nuestro jefe, en una empresa, en una institución, un colegio, esa persona será impactada por el comportamiento. Lo que estamos hablando ahorita cuando estamos orando, por nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestro testimonio, alguien va a ser impactado. Oye, ese joven, a pesar de todo, es cumplido en sus cosas. Bueno, es algo religioso, lo van a criticar, pero es tal cosa, y así sucesivamente. Mira, es una persona que siempre está a punto, que siempre está atendiendo sus asuntos con juicio, que trabaja bien, que es diligente, que llega a tiempo, que hace bien su trabajo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahí van a adoctrinar sin necesidad de hablar con sus hechos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos. La gracia de Dios sobre su vida se le manifiesta. Entonces alguien ve la gracia de Dios en usted. Esa gracia, sin necesidad de hablar, sino con sus actitudes, con su comportamiento, se manifiesta y la gente dice, yo quiero ser así, o me gustaría que mi hijo fuera como él, me gustaría que mi hijo fuera como ella. ¿Por qué? Porque ve la gracia manifiesta, la gracia que Dios coloca en los jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan cuando Daniel llegó a palacio? Lo que Nabucodonosor quería, que cuando ellos llegaran adelante de él, tuvieran un semblante de gente bien alimentada. Un semblante de una gente, el hombre parece que era muy fino, se ocupaba de eso, se ocupaba de eso. O sea, hablemos cosas que son reales físicamente hablando. Cuando una persona padece mucha hambre, sus rasgos físicos tienden a deteriorarse, producto de su hambruna. Mucha hambre, entonces sus rasgos físicos comienzan a deteriorarse y puede venir hasta una vejez prematura, una sequedad de piel, sus rasgos físicos comienzan a marcarse de tal manera. Sí, claro, es una ausencia de algo que necesita el cuerpo realmente. Entonces este hombre, por eso es que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del ejército y instituciones así, lo que mandan es que la persona, el muchacho, ¿cómo es que lo desparasite, lo desintoxique, lo limpien, para que el alimento nuevo que venga comience a hacer el trabajo. Y como es ejercicio físico, necesitan que su cuerpo físico esté bien, porque luego tienen que estar lucidos para los días de mucha caminata. Necesitan una persona que esté, una máquina bien alimentada, que pueda soportar una dura tarea. En una institución deportiva también hacen lo mismo, ¿sí? Las instituciones deportivas también hacen lo mismo, sino que no hacen como en el ejército, ¿no? Que van metiendo esos laxantes, por eso son laxantes que chupan a la gente de tanto ir al baño. No, eso no es sano, eso no lo vuelvan a hacer, esa práctica no es buena. Son unas pastas que comienzan a hacer ese trabajo sin necesidad de mandar a la gente a eso. Y verdad, usted nota cómo todos los alimentos comienzan a fortalecer. Entonces Nabucodonosor buscaba algo así, que tener una gente bien presentada delante de él y todas estas cosas. Eso es lo que buscaba Nabucodonosor. Pero Dios lo hizo sin necesidad de que ellos se contaminaran con la comida. Lo que científicamente hablando, la comida, la nutrición, el nutricionista que tenía Nabucodonosor sugería eso. Y Dios dijo, aquí no vale nutricionista. Con lo que se coman esos muchachos, les coloco el semblante y la gracia. Entonces ellos le agradaron, porque Nabucodonosor buscaba la excelencia. Era un rey que manejaba mucho la excelencia. Entonces cuando él los vio, se agradó de ellos, porque dice que ellos superaron en semblante a los otros. Esa gracia está en el cristiano ya. Esa gracia está en el cristiano. Esto que les voy a contar es literal. Yo conocí una familia muy adinerada, ellos eran muchos hermanos. Y el dinero se les veía en su ropa y sus cosas, y sus cosas que se ponían y su semblante. Pero sabe que había ellos uno muy especial. No tenía el dinero de los otros, pero tenía un semblante impresionante. ¿Qué creen? Pastor. Sí. Sí. Él, y yo no era cristiano, y yo lo notaba. Y yo dije, y él vestía humilde, porque no tenía como los hermanos. No tenía mucho, pero mucho dinero, y se les notaba. Pero él vestía muy humilde, pero tenía algo, y yo siempre que lo veía, yo le decía, y después con los tiempos fue que vine a entender eso. Tenía una gracia, pero esa gracia hay que cuidarla. Él tenía una gracia, Él donde llegaba, él era muy atendido y la gente se confundía. Como él era hermano de ellos, entonces la gente pensaba que era el jefe, que tenía más que los otros. No, era la gracia que estaba sobre él. Impresionante, la gracia que había sobre ese hombre. Entonces esa gracia es la que el Señor coloca en el cristiano.
Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se manifiesta en la vida de los creyentes. Se manifiesta en la vida de los creyentes de tal manera que la gente, como yo, un día van a ser impactados por la gracia de alguien, a decir, mire, diferente este hombre. La gracia de Dios para salvación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un cristiano debe renunciar a estas cosas, a la impiedad y a los deseos del mundo. Por eso es que a veces salen muchos movimientos raros, y es lo que le hablaba aquí, pero ten cuidado y tú predicas la sana doctrina. Muchos movimientos raros, si me hago entender. Una cervecita no hace daño, las que emborrachan son después de 3, todas esas cosas que comienzan así a volver a la persona filósofa. No, apártese de esas cosas. Su fin no es, por ejemplo, cuando una persona pregunta mucho para no ser muy edificada, no hay un fin bueno. Cuando una persona de alguna manera también pregunta para contradecir, tampoco, porque hay que siempre preguntar o opinar con edificación. Entonces, si no, que es que allá por allá lo hacen y que, por ejemplo, alguien te puede decir, no, pero tú estás en Canadá y Dios comprende, te tomas un traguito para que en medio del frío te dé calor. Peligroso, porque si nosotros por culturalmente, podemos decirlo, nosotros fuimos mal influenciados. En nuestros países no se toma eso por medicina ni nada, se toma ¿por qué? Por vicio, ¿sí? Entonces, si de alguna manera hacemos eso acá, que porque un ruso lo hace y que para el frío, por decir, y nosotros somos colombianos y lo hacemos, ya sabemos en qué vamos a terminar más rusios, no rusos, sino rusios. O podemos ser piedra de tropiezo para alguien, ¿sí? Porque de pronto alguien llega así a dominar algo, pero dice, sí, por tu comida eres causa de tropiezo, abstente, ¿sí? Si alguien puede decir, por ejemplo, y es respetable, no, pastor, yo definitivamente mi cervecita no la dejo con mi comidita, y sabe Dios que yo me la como por ¿cómo se llama? Por alimento, porque acompaño mi comida con ello y tantas cosas, pero entonces de pronto la domina, pero por causa de la comida que él ingiere, otro sentado a la mesa va a caer, porque lo primero que va a codiar es la mujer, ¿viste? Se toma lo suyo y deja que yo haga lo mío también. Entonces sí cae la persona, ¿sí? Como la hermana que siempre me invitaba a tomar cerveza, sí, siempre que me veía, me decía, mano, siempre, imagínate donde yo hubiese tenido problemas de alcohol, hermano, había caído porque era una persona que me aventajaba en tiempo, sí, ya tenía mucho tiempo en el cristianismo, y quizás, no sé si de verdad dominaba lo suyo, pero ella me decía, sería bueno una cervecita ahora para el calor, ¿no? Caería bien. Así me dijo un día. ¿Cómo? Y el día como el de ahora, lluvioso. ¿Cómo? Sí, y 2 veces. Entonces imagínense donde yo tengo problemas de alcohol. Caigo, hermano. Y feo que hubiese caído. Claro, porque me la había tomado y de ahí para allá, santo, el calor se había incrementado. Mano, usted está el desierto del Sahara aquí. Señor reprenda. Enseñándonos que renunciando, hay que renunciar. Eso quiere, conocemos la palabra renunciar, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Llegar y decir no más. Como cuando vamos a un empleo y decimos no vuelvo más aquí. Renuncio. A renunciar, o sea que podemos renunciar a cosas.
La palabra de Dios dice que tenemos espíritu de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Aquí dice, leímos ahorita que seamos dueños de sí mismos, ¿no? Que el ministro debe ser dueño de sí mismo. Ahí está. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Podemos renunciar a cosas. Así que si hay cosas en verdad que de alguna manera operan y se tiene conocimiento de que nos están haciendo daño, podemos renunciar. Podemos decirle a alguien, mira, renuncia a eso porque eso no está bien. Y tú tienes la capacidad para renunciar. Tú tienes el dominio propio para renunciar. Renunciando a la piedad y a los deseos mundanos. Son deseos del mundo, deseos mundanos. Tremendo, ¿eh? Este apóstol, tremendo. Aleluya. ¿Por dónde vamos? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Despierto, la palabra sobrio es despiertos, cierto, de sentido despierto, justa y con piedad, amén, y con piedad, aleluya, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso tenemos que estar esperando todos los días, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él es el que nos redime de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, Jesucristo lo ha hecho todo. Por eso es que alguien cuando confiesa a Jesús se activa la renuncia, se activa la limpieza. Nosotros tenemos que entender algo, y sé que lo hemos entendido, pero valga la pena ajuntarlo ahora para reforzarlo y tenerlo bien. Nosotros no hacemos nada, todo lo hace Cristo. Entonces, cuando alguien confiesa a Jesús de corazón, el cambio es real, contundente, verídico. El cambio será efectivo, porque Cristo, cuando nosotros lo confesamos, nos da el paquete incompleto. Él nos da el paquete completo. O sea, mire oiga lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, cuando lo confesamos, Él nos rescata. Redimir es rescatar, recomprar, readquirir. Entonces ¿qué sucedía en la antigüedad? Y así nos lo explica la Biblia. Cuando alguien empobrecía, se vendía, ¿no? Por su deuda. Entonces, ¿qué pasaba? Podía redimirnos, rescatarlo. ¿Quién? Un pariente cercano, ¿cierto? El pariente cercano decía, ¿cuánto se vendió Juancho? Listo, 400, coja, 400, y se lo llevaba. Y era libre de la esclavitud al cual era sometido por el que lo tenía. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, o cuando nosotros llegamos y confesamos, entonces Él nos toma y nos saca de ese dueño anterior que era el pecado. Al pecado le pertenecíamos, estábamos muertos y vendidos al pecado, dice la Escritura. Entonces Cristo viene y nos saca. Ya no tiene derecho el pecado sobre nosotros. Por eso la Biblia es clara y dice que el que está en Cristo no peca. Y cualquiera dice, no, pastor, todavía pecamos. No, la Biblia es clara. No peca. ¿Por qué? Porque es que ya lo sacó. Usted no practica eso. Usted ya fue sacado de eso. A veces que quiere entrar la cosa y volver allá. Pero usted no practica eso. Usted ya fue sacado. Si usted cree que peca, pues siga pecando. Pero la Biblia dice que no. No, sí. Se lo digo aquí a la gente. Claro, es así. Porque es que usted fue sacado. Ahora, cuando este Juancho que pusimos el ejemplo, yo sé por qué dijo Juancho, pusimos el ejemplo, lo sacan de allá, el tipo que lo señoreaba antes no le va a decir, hey Juancho, ven acá, lávame los platos ahí rapidito. No, ya estoy libre, ¿cierto?
¿Está recibiendo? Reciba lo que así nos los plantea la Biblia. El tipo en la mañana, cuando eres esclavo, te levantas ahora y vas a sacar al burro allá a comer pasto. Y él se tenía que levantar y obedecerle. Por ejemplo, él se iba a acostar. No, tú no te puedes acostar ahora. No te acuestas hasta que... ¿Cómo? Alimente el burro antes de acostarte. El burro le gusta comer a las 12 de la noche, imagínense. Ya, pero ya ahora que es redimido, el tipo no puede, inclusive se va de su casa. Ya no puede. Sí, claro, ya no le hace caso. Eso es, estamos allá y el pecado hacía con nosotros lo que quería. Ya nosotros no estamos allá. Por eso la Biblia dice que no pecamos, porque ya nos sacó de allá. Usted sabe que antes, cuando hacíamos algo malo, ¿qué hacía? Llega el remordimiento. Pero ¿qué hacíamos a la hora después? Lo volvíamos a hacer. Y a veces el remordimiento era remordimiento de 2 días, ¿cierto? Y dijo, este se convirtió ahora sí. Pero era remordimiento de domingo hasta el lunes. El martes cayó otra vez. Sí, era remordimiento de 2 días. Hay remordimiento de 8 días. Hay remordimiento de gente de 1 mes. Y ahora sí se convirtió. ¿A dónde? Remordimiento de 1 mes. ¿Por qué? Porque el pecado todavía lo tiene. Cristo no está ahí todavía. Remordimiento de 3 meses. No más. Pero la verdadera conversión te saca. Que aunque quiera volver atrás no puede. A mí me contó un pastor que ya siendo pastor tuvo un problema. Se hizo un tabaco así de droga. Grandísimo. Dijo, el que nunca me fumé en el mundo me lo fumé ese día. Se ríe el bocho. Y sí, y dice que me lo voy a fumar para morirme, para matarme, para... No quería saber nada. Sí, le ganó a Jonás ese. Y dice que se lo fumó todito y que no sintió nada. Y se puso a llorar. Y dijo, Señor, sí, digo, Señor, soy tuyo. Se puso a llorar. ¿Entendió? Quiso pecar y no pudo. No tenía poder sobre él. Ya el amo cambió. No le hizo efecto. Ahora esto no es licencia para que alguien haga eso, ¿no? Pastor. Guarda, Señor. No está... Guárdale, Señor. Tremendo, ¿no? Porque hay que aclarar cosas, ¿no? Hay caso de caso. Y el que haga algo haciéndolo por... si me hago entender. El hombre lo hizo en su locura, su rebeldía. Al estilo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue a pescar. Y él no debía haber ido nunca a pescar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó literalmente por las orejas. El otro cayó quizá, pero el apóstol fue y lo sacó. Entonces, cuando hay una conversión genuina, hay que tener sabiduría también, ¿no? Porque no podemos abusar. Podemos abusar, sí, porque Dios lo sabe todo. Pero entonces lo que estoy aclarando es sí, no peca, porque el pecado no tiene señorío. El pecado hubiese tenido señorío y lo ha dejado ese hombre metido ahí. Y hay caso de caso, aclaro también, ¿no? Mucha sabiduría en esto que estamos escuchando. Entonces, el hombre lo hizo, así me lo contó. Y dijo, ni más una cosa de esa. A Dios sea la gloria. Entonces, nos sacaron de allá. No tenemos nada que hacer allá. No tenemos que consentir nada de eso porque ya fuimos sacados. Nuestro cuerpo ya no da para eso. No, nuestro cuerpo no quiere. Hay un muchacho que se volvió viral, creo que es un evangelista, y él contaba que él era el mejor bailarín de República Dominicana o del barrio de la República, no sé cómo es la cosa. Y él dice que una muchacha lo contrató para que le enseñara a bailar. Y entonces que le enseñara a bailar y le dijo la especialidad, porque el tipo como que bailaba todo en el mundo. Entonces le dijo que ya él no bailaba, pero que le iba a enseñar un baile. Sí.
y la puso a danzar literalmente con el Espíritu Santo. Y le dijo, si en este momento tú quieres este momento, te enseño. Y dice la muchacha le dijo, yo quiero, enséñame. Y ¡pum! Le dijo, bueno, baila pues. Y que la muchacha empezó a dar vuelta, cual Livia, hermana Livia, le quedó pequeña. Sí, la sierva se encendió. Y entonces salió convertida de una vez. Después que terminó, convertida. El Espíritu Santo la cogió. ¿Te imaginas la fe de este muchacho, no? Sí, porque literalmente él dice que ya los pies no le daban. Es que no le dan. Ese cuento y que escuchó una cumbia y quería ir, y yo, revise su conversión, porque usted cuento de cumbia y usted quiere mover, ¿cierto? Y entonces, en el país de uno que esos buses van con esas cumbias a todo lo que marca el cristiano. No, cálmese. Sí, que mueve por la cumbia. No, nuestros oídos están abiertos a escuchar todo, pero no a retener todo. No todo. Una cosa es que de vez en cuando se le venga algo usted a la mente y la repita, pero usted no puede quedar ahí, ni buscarla para escucharla, ni nada. No. Es la concupiscencia que le está tocando y visitando. Por eso es que se le viene, no se sienta mal. Es que viene así esa cosa encima y esa canción por allá rara que se le vino de los años 1900 tal. Pero ya que esta canción me hace llorar y la publican. Oye, yo he escuchado, yo soy muy serio en lo que digo. Yo he escuchado cristianos que critican fuertemente a los hermanos o a pastores y después colocan un mensaje que esta canción casi me hace llorar. Una canción del mundo. Disculpe, sí. O sea, que le trae, justificando que es que le trae recuerdos. O que me recuerda a la tierra. ¿Cuál tierra? Tierra que hay aquí en Canadá bastante. Oye, aquí sí hay tierra, ¿no? Aquí hay cantidad de tierra. Es que le recuerda a la tierra. ¿Cuál tierra? Vaya para República Dominicana, una playa y báñese. Para que vea la arena. Y que la tierra me recuerde esta canción. No, la concupiscencia lo visitó y se quedó ahí. Entonces, usted le puede venir la canción a la cabeza, pero ¿quién dijo que usted tiene que quedar ahí? O voy a buscarla para acordarme de los años allá, upa. Se está buscando es problema. Quede quieto. Entonces, ya eso no está Señor de nosotros. No para que vayamos allá a buscarla y a recordar y llorar a moco tendido por allá. No, ya eso no está en nosotros, no está en nosotros, no está. Y se lo digo literalmente y con mucho respeto. Lo he visto, y no aquí, no en casa oración, no en casa oración, sí, no en casa oración. Pero ese que el varón canta música del Señor, pero que se metió un grupo secular que le cantan al amor, al árbol, al perro, al gato, canciones suaves. No, mundo es mundo. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? No le está cantando ningún amor. No es así. No es así. No puede una persona hacer parte de un grupo secular, dedicarse a eso, no puede. Ya vamos a armar un grupo musical que cantemos suave, pues, y porque somos cristianos. No puede armar grupos. No. Eso no. Los muchachos, por ejemplo, que estudian música, ellos de alguna manera los ponen a tocar allá sus partituras y cosas. Ellos saben ya que eso es por rellenar una nota. Eso espero, ¿no? Es por rellenar una nota. Sí, ustedes no pueden, claro, ustedes no pueden, que armemos un grupo después de aquí. No, porque propuestas van y vienen, son cosas que suceden. Pero ya que en el corazón vamos a armar un grupo, un trío, el trío Los Fantásticos, no sé cuál, no, eso no. Amén. Entonces, porque dice que renunciemos a los deseos mundanos, tenemos que renunciar a los y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, sacado de toda maldad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obra. El pecado es una inmundicia, ahora somos puros. ¿Cómo va a purificar en medio de la inmundicia? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Sea firme en esto, hermano, le está diciendo. Sea firme en esto, Timoteo. Háblelo, anime a la gente, reprenda con toda autoridad y que nadie menosprecie tu juventud. De alguna manera quiso decirle, nadie menosprecie lo que estás diciendo, porque te estoy empoderando con sabiduría para que vayas y hagas lo que tengas que hacer. A Dios sea la gloria. Entonces, ¿cómo en verdad aprendemos que no se trata de la edad que tenemos, se trata del temor? Amén. Así que no menospreciemos a un jovencito que de pronto nos diga algo que no esté bien, ¿sí? De alguna manera, si tiene el Espíritu Santo, amén, respetándonos todos y sabiendo hasta dónde y con qué límites tenemos que hablarle a los demás. A Dios sea la gloria. Bueno, ha sido un tiempo precioso. Vamos a orar para cerrar el tiempo en agradecimiento por este primer día. Se sintió bien.